Cuando mucha gente nos llamaba y nos escribía en aquellos días de la pandemia, en marzo del 2020, que ahora vamos a hacer 3 años, parece mentira, ¿eh? ¿Qué les parece, no? Cuando nos llamaba mucha gente y les preguntábamos cómo habían entrado en contacto con nosotros, nos decían lo del nuevo orden mundial y todo aquello. La mayoría de la gente no sabía dónde estaban las Islas Canarias. Yo no sé si todavía hay alguna gente que diga, pero este hombre ¿dónde vive? ¿Dónde están esas Islas Canarias? Bueno, las Islas Canarias son tan pequeñas que si usted ve un mapa, el nombre de las islas lo tienen que poner fuera de la isla. No es como Estados Unidos, que pone ahí, o Canadá, o esos sitios, ¿no? Cuando ponemos Tenerife o Las Palmas o cualquier otra isla, tienen que poner el nombre fuera, porque si ponen el nombre dentro, la isla no se ve, la tachan, la borran, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues de ahí venimos, y de un lugar tan pequeño, tan insignificante y tan lejano, es de donde el Señor comenzó a bendecir y a tratar con miles y miles de personas en todas partes del mundo. Me emociona mucho cuando hay gente que desde cárceles nos escuchan. En aquellos días nos llamaban mucho desde los cruceros, porque como los puertos estaban cerrados y no dejaban entrar a puerto los barcos, se quedaban parados, se quedaban fondeados en alta mar y comenzaban a llamarnos cientos de personas, la tripulación incluso, que muchos de ellos eran cristianos, nos llamaban desde los barcos diciendo estamos viendo los devocionales, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los cultos desde alta mar, lo que nunca en la vida nosotros nos habíamos imaginado. Nos llamaban soldados desde de las bases norteamericanas, desde Afganistán en aquellos días. Realmente fue un tiempo extraordinario y es como una especie de onda expansiva que todavía sigue llegando a centenares de vidas. Y jamás, les soy sincero, hermano, ni oré por esto, ni me imaginaba en la vida que saldríamos de las Islas Canarias para ir por distintos lugares del mundo conociendo gente que se habían convertido, que habían recibido un devocional. Ahora estaba aquí con una hermana de Colombia, debe estar por ahí, que me decía, quiero que saludes ¿a quién era? A una amiga o algo así. A tu mejor amiga. Y lo más tremendo es cuando muchas veces, no una ni dos, muchas veces nos han puesto al teléfono diciendo, mira, quiero que llames a mi padre, a mi madre, a mi sobrina, a mi hijo, que está con un cáncer terminal en un hospital. Y está viendo los cultos, está viendo los devocionales. Y a veces hemos tenido que orar personas prácticamente para despedirnos, ¿verdad? Y estas fueron sus últimas palabras, decir, yo le entregué mi vida al Señor. Hemos llevado a la gente casi a punto de morir a los pies de Cristo. Nos llamaron un día, una hermana pasaba por un puente en Santiago de Chile y había un policía que se iba a arrojar al vacío, un policía que se iba a matar, se iba a suicidar. Y la hermana pasaba y lo vio y le dije, abre el micrófono del altavoz del teléfono y acércaselo así al policía, y empecé a hablarle, empecé a decirle todo lo que el Señor en ese momento ponía en mi corazón, y el hombre se bajó y gracias a Dios no se quitó la vida. No sé lo que fue de él, no tengo ni idea, pero fue realmente tremendo, ¿no? Fueron muchísimas personas, nos llamaban algunos curas, sacerdotes de estos de clausura, de estos que como no quieren pecar se meten de... ¿Qué pasó? Ahí no se va a caer más, déjalo ahí. Ahí no se cae más. Nos llamaban curas de estos de clausura, de estos que se meten en los monasterios para no pecar, o para pecar en silencio, que nadie los vea. Nos llamaban y nos pedían oración, nos pedían los libros. No, realmente no tengo palabra. Algún día, me dice alguien, algún día escribirás algún libro con los testimonios y con todo eso. Digo, bueno, algún día escribiremos algún libro. Ahora Dios mediante, en el mes de abril, mayo, vamos a publicar otro libro que estamos haciendo sobre los salmos, porque una de las cosas que hemos querido es proporcionar material a los hermanos para que no vivan en ignorancia, ¿verdad? Sino que tengan las herramientas en su vida para que puedan discernir entre la sana doctrina y la mala doctrina, entre lo bueno y lo malo. Y por eso hemos publicado todos estos libros para que la gente pueda estudiar. Por ejemplo, se me ocurrió hacer un libro sencillo de escatología que le ayudara a la gente a salir de ese mito, de esa gran mentira que dice que el Apocalipsis es un libro que es imposible de entender. No, no es verdad. El libro del Apocalipsis no es el más difícil de entender de la Biblia. Hay otros libros más complicados en la Biblia. Lo que pasa es que tiene un lenguaje que no es un lenguaje fácil de entender, pero una vez que lo conoces, una vez que lo dominas, disfrutas con la lectura del libro del Apocalipsis. Por eso hicimos un libro sobre escatología, y la gente nos llamaba y nos daba mucho gozo cuando nos decía, ahora entiendo el Apocalipsis, ahora entiendo lo del cuerno, lo de las trompetas, lo del anticristo y todas aquellas cosas, ¿no? Fue realmente una bendición. Después sentí en mi corazón poner en las manos de la gente un material que se llama hermenéutica.
La hermenéutica es algo que se le enseña a los pastores, los que van al seminario a estudiarla, y es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué solamente los pastores tienen que saber interpretar adecuadamente la Biblia? Y no le entregamos esto a la gente, al pueblo, para que también ellos puedan disfrutar de la Biblia. Entonces me decía, no, eso no lo va a leer nadie, me decían, la hermenéutica, eso es aburridísimo. Digo, bueno, vamos a probar. Entonces hicimos 2 en 1, homilética, que es poder enseñar el conocimiento adquirido, y hermenéutica, que te enseña a interpretar la Biblia. Y fue una bendición tremenda para muchos hermanos que decían, ahora entiendo lo que es una profecía, lo que es un texto, lo que es, y tantas cosas, ¿no? Así que de verdad que gracias al Señor por todo el material que Él nos ha permitido publicar, y hasta que el Señor nos ayude y nos dé fuerza, seguiremos adelante. Ya la garganta, yo noto que ya me va cada vez creando más problemas. Gracias al Señor, hoy he podido cantar un poquito, mañana ya no sé. Podré compartir la palabra, pero en Miami hacía mucho calor, nada que ver con aquí, con Las Vegas. Yo esta mañana salí muy temprano a caminar y no se me cayeron las 2 orejas de milagro. Las orejas y la punta de la nariz, yo digo, se me van a caer de un momento, me hacen así, me la tiran al suelo de un momento a otro, ¿no? Y bueno, después de un rato me di la vuelta porque digo, a ver si me voy a resfriar y no voy a poder ni hablar esta tarde a los hermanos, ¿no? Pero la verdad que es una bendición ver todo lo que el Señor ha estado haciendo. Y también una cosa que me ha llamado la atención, muchas mujeres me dicen, mi marido no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia, nada de la Biblia, nada de pastores, pero a ti te escucha, mi marido a ti te escucha. Y me alegra mucho cuando algunos hombres, los hombres saben que no son tan expresivos como las mujeres, ¿no? Las mujeres que si la foto, que si el abrazo, todo ese rollo, ¿no? El hombre, hola, mucho gusto, encantado, y ya está, con eso ya cubrimos, ¿no? Pero me alegra mucho el corazón cuando hay hombres que me dicen, oye, yo, gracias a todo lo que ustedes publican, pues me he acercado a Dios, he recibido a Cristo en mi corazón, estoy leyendo la Biblia, me estoy interesando por las cosas de Dios, y eso es un motivo de verdad para mí como hombre, de verdad estar contento y agradecido, porque veo que también todo esto ha servido para que muchos hombres pierdan el miedo y no se den cuenta, o se den cuenta, mejor dicho, de que su esposa no está loca, ni le comieron el coco a la cabeza, como decimos por allá, sino que lo que ha conocido es el amor del Señor, que lo quiere compartir contigo. Lo que pasa es que a veces hay mujeres, ahora que no nos escuchan, que no saben ganar a sus maridos. Los quieren convencer con la Biblia, dándole con la Biblia. En vez de policía con la porra, esta le dan con la Biblia, la más grande, ¿no? Y conviértete, pecador, inmundo, incircunciso, infilisteo. Y así no va, esa no es la manera. Se casan más moscas con miel que con vinagre. Entonces, hay otras formas, hermanas, si quieren se lo enseño, de ganar a sus maridos, y no precisamente con la Biblia calibre 45 dándole en la cabeza, que no se va a convertir así, sino lo va a endurecer más todavía, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos queridos, yo tengo en mi corazón en esta noche compartirles 4 puntos acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás, por favor. Vamos a orar un segundito al Señor y pedirle a Él que nos ayude y que salgamos de este lugar con palabra de Dios en nuestros corazones y podamos disfrutar de lo que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas, Dios mío. Te ruego en el nombre bendito y poderoso de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra, a disfrutarla y sobre todo a llevarla a la práctica, que es lo que cambia las vidas. Gracias por este hermoso grupo, Señor. Los hermanos que también están conectados, siguiendo esta reunión. Bendícenos y háblanos a todos en esta noche. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es uno de los regalos más hermosos que Dios le ha hecho a la humanidad. La mayoría de nosotros, o pienso yo que todos los que estamos en este lugar, tenemos la Biblia en nuestro idioma materno, que es el castellano, por lo menos en mi caso. Y no fue fácil que la Biblia llegara hasta nuestras manos. Hace mucho tiempo atrás, hace muchos siglos atrás, un sacerdote católico en Alemania, maestro en un seminario, se dio cuenta de que lo que él estaba enseñando y su iglesia no coincidía con lo que enseña la palabra de Dios. Él se dio cuenta de que los pecados no son perdonados cuando nos postramos delante de un hombre y le contamos toda nuestra vida. Él se dio cuenta que los hombres no pueden perdonar los pecados a otros hombres y tantas cosas. Decidió traducir la Biblia de los textos originales, el griego y el hebreo, al alemán. Fue una auténtica revolución. Cuando el pueblo común y llano tuvo acceso a las Escrituras, y no solamente los sacerdotes, se dio cuenta de que Dios es un Dios de amor,
que había mandado a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros, que los pecados no los perdona un cura, un sacerdote, un reverendo, un obispo, sino solamente Dios a través de la obra de Cristo, y otras muchas cosas. Se produjo una auténtica revolución, una transformación dentro de lo que era en aquel momento la Iglesia Católica en el centro, en el corazón de Europa. Llegó esta noticia a España y otro sacerdote católico, y digo otros sacerdotes porque eran los únicos que sabían leer y escribir. Eran los únicos que tenían acceso a las escrituras. En un monasterio, un sacerdote español llamado Casidoro de Reina sintió en su corazón que ya también era la hora de llegar y traducir la Biblia de los idiomas originales al castellano antiguo, el castellano que se hablaba en el siglo XVI. No lo pudo hacer en España porque en aquel momento una serie de reyes españoles se unieron con el clero para crucificar, para quemar, para torturar a toda aquella persona que se convirtiera, que leyera las Sagradas Escrituras. Y una noche en su monasterio, en la isla de la Cartuja, en la ciudad de Sevilla, en España, se reunieron todos los curas, todos los monjes, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? La mitad del monasterio decidió no huir, quedarse en el monasterio y que fuera lo que Dios quiera. La otra mitad decidió huir por dos caminos diferentes, por si atrapaban a uno, por lo menos que escapara al otro. Y este sacerdote, ya digo, Casidoro de Reina, huyó a Suiza. En Suiza conoció a Calvino, Juan Calvino, después de ahí se fue a Alemania, y los que se quedaron en el monasterio los destruyeron a todos los quemaron en la hoguera, no se salvó ni uno, y de los dos grupos se lograron encontrar, creo que fue un año después, en Alemania. Este hombre traduce la escritura, ya está traducida la escritura, ya estaba inventada la imprenta, ahora hay que traer la Biblia a España. ¿Cómo se va a traer? Puesto que está penalizado bajo pena de muerte que la gente lea las escrituras. Había en aquellos tiempos un tal Julianillo, que era un señor pequeñito, jorobado, que transportaba en barricas vino y cruzaba desde Europa el Pirineo, ida y vuelta, y decidieron, este señor que era convertido, decidieron meter dentro de las barricas de vino en doble fondo algunos ejemplares de la Biblia. Jugándose la vida, este Julianillo atravesó los Pirineos y ya tenían las Biblias en España. Pero ahora, ¿a quién se le van a repartir? Porque si le regalas una Biblia a una persona que te delata a la Santa Inquisición, vas a terminar quemado en la hoguera. Bueno, la cuestión está en que gracias al Señor se repartieron unos cuantos ejemplares hasta que alguien delató, alguien habló de Julianillo, que era un contrabandista de Biblias, y al final la Santa Inquisición española lo terminó quemando en la hoguera. Al cura que había traducido la Biblia nunca lo pudieron pescar, entonces lo que hicieron fue lo que se conocía como quemado en esfinge. Hicieron una estatua y entonces la quemaron a la estatua como si estuvieran quemando a Casidoro de Reina. Es decir, para que esta Biblia que tú tienes en tus manos llegue a tus manos, muchas personas dieron su vida, quemados, torturados y todo tipo de torturas habidas y por haber. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar a España, concretamente en la ciudad de Madrid, en el centro de Madrid, en la Plaza de Colón, hay un museo de cera y en la primera planta de ese museo están los aparatos que se utilizaban en la Santa Inquisición para torturar a las personas y que renegaran de Cristo y que delataran a los hermanos dónde estaban escondidos, etcétera, etcétera. Y esa sala, que es mucho más grande que todo esto, y están todos los aparatos de tortura que son terribles, se llama la Sala de Tormentos de la Santa Inquisición. Ahora, ¿por qué tanta fobia, por qué tanta rabia y tanta ira contra la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene un poder transformador tremendo. En un principio, cuando usted comienza a leer la Biblia por el principio, por el capítulo 1 del Génesis, usted se va a dar cuenta que lo que Dios quería que sucediera, lo hablaba. Y dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz, y vio Dios que era bueno. Es decir, todo lo que se creó, todo lo que se ordenó, todo lo que se hizo por el poder de la palabra de Dios. Dios hablaba y automáticamente esa orden que Él daba se materializaba en algo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente transforma, sino tiene poder creativo. Ese poder Dios no lo transfirió al ser humano, gracias a Dios. Porque si tuviéramos poder creativo, la cantidad de barbaridades, y ya habríamos destruido el mundo hace mucho tiempo. Pero Dios se guarda esa característica intrínseca de Él, de tener poder creativo con la palabra. Menos cuando Dios crea al hombre, que utiliza una materia prima como es una tierra que se llamaba la Adamá. Hay dos palabras en hebreo para definir la palabra tierra. Haaretz, que es como por así decirlo el planeta Tierra, la tierra en general, y una tierra particular de una zona que se llamaba tierra Adamá. Y por eso cuando Él toma esa tierra, Él crea a un Adán, porque salió de Adamá, ¿verdad?
Y entonces, quitando el momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer, todo lo que hizo, lo hizo por el poder de su palabra. Vemos que Él no necesitó absolutamente de nada ni de nadie para crear. Las tinieblas las transforma en luz. El vacío lo llena. El desorden lo ordena. Todo con el poder de su palabra. Pero esa palabra que Él pronunciaba, llegó un momento en el que Él decidió que se pasara a tinta, papel y tinta, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya estamos hablando de la palabra de Dios por escrito. No ha perdido poder. Una cosa es la palabra que Dios pronunciaba y cambiaba cosas, cambiaba vidas, cambiaba circunstancias. Y otra cosa es su palabra ahora por escrito, que sigue teniendo el poder de cambiar vidas, transformar corazones, hacer prodigios, maravillas y milagros. Porque la palabra de Dios, aunque esté escrita, tiene el mismo poder que cuando Dios la pronunciaba con sus labios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etcétera, etcétera. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Y por eso el Señor Jesucristo decía: escudriñad, estudien las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso podemos ver cómo se enfatizaba y se enfatiza en el pueblo de Israel la lectura y el aprendizaje de la palabra escrita de Dios, porque sabe que tiene poder. Te transforma, te ayuda. Ahora ustedes pueden entender cuando aquel centurión romano, que no judío, vino un día a pedirle un favor al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando este hombre le informa al Señor de que tiene un criado enfermo, y el Señor hace como el gesto para ir a sanarlo, este hombre le dice: no hace falta que vengas, no hace falta que te desplaces, di la palabra. Así como Dios decía y daba órdenes en un principio, el centurión lo que le dice al Señor, reconociendo el poder de la palabra, es: di la palabra y mi criado sanará ahora mismo. Claro, cuando Jesús oye a este hombre hablar así, le dice a sus discípulos: en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Porque él sabía que la palabra de Dios tiene autoridad. De hecho, previamente, él le dice al Señor: yo soy un hombre de autoridad. Yo soy un militar y yo le digo a un soldado: ven para acá, y no cuestiona la orden, sino que la obedece inmediatamente. O le digo a otro: toma esto, llévalo para allá, e inmediatamente ejecuta la orden. Pero la autoridad que él tenía no era una autoridad para afectar el mundo espiritual, sobre enfermedades, sobre demonios o incluso hasta sobre la muerte. Pero el centurión dice: pero tú sí tienes ese poder. Tú sí tienes esa autoridad que yo no tengo. Tú no eres un militar, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Di la palabra y mi criado sanará, dice la Biblia. Y Jesús le dijo: grande es tu fe. Vete, tu criado ha sido sanado en este mismo instante. Cuando el Señor le decía: quiero que seas limpio, automáticamente la lepra desaparecía, una enfermedad incurable en aquellos tiempos. Cuando el Señor llegó al sepulcro donde estaba Lázaro, hacía 4 días que había muerto. Y claro, tal vez para usted dice: bueno, ¿qué más da? 3, 4, 5. No, sí tiene importancia el número 4. Porque para el judío, incluso en la actualidad, ellos creen que el alma de una persona cuando muere, a los 3 días, a las 72 horas, abandona para siempre el cuerpo. Por eso cuando Jesús llegó al sepulcro donde estaba Lázaro enterrado, sus 2 hermanas, Marta y María, como que se quejan contra el Señor y le dice: si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. Y el Señor le dice: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellas creían en esa palabra, pero le dicen: sí, sabemos que resucitará, porque sabían la palabra escrita, pero en el día postrero. Y el Señor le enseña que hay que aproximar la palabra y no extender tanto la palabra, sino decir: vamos al cementerio y os voy a demostrar que aunque sea el 4º día, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a romper con esa vieja estructura. ¿Qué más da que lleve 4 días muerto? Y entonces él lanza la palabra: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió vivo. Porque el mismo poder que transformaba en el Antiguo Testamento es el mismo poder que transforma hoy en día cuando el Señor daba la palabra. Por eso, hermano, cuando tú lees la Biblia, no es un libro cualquiera, eso lo sabemos todos. La palabra de Dios, la Biblia, está escrita por más de 40 personas. No hay ningún libro en el mundo que lo hayan escrito 40 personas diferentes, en varios idiomas distintos, en un periodo de aproximadamente 1400 años, en diferentes circunstancias, tiempos de paz, tiempos de guerra, por diferentes
clases sociales, por reyes, por cantantes, por agricultores, por doctores, etc. Es un libro único. No hay otro libro en el mundo. Mira, el Corán no tiene ni punto de comparación con la palabra de Dios, con la Biblia de los cristianos. En absoluto. No hay ningún libro en el mundo que sea capaz una persona de leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y nunca cansa y nunca aburre. El libro que tú quieras. Léelo una vez, 2 veces, 3 veces. Te vas a terminar aburriendo. Yo llevo más de 45 años de mi vida leyendo todos los días, en algunas ocasiones, horas. La Biblia todos los días. Y no me canso. Siempre hay algo, siempre hay una palabra, siempre hay algo que el Señor... ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. No es un libro caducado, no es un libro muerto. Es un libro vivo que transforma vidas. Tuvimos un caso de una persona que durante la pandemia me escuchó predicar de los 10 mandamientos. Ustedes saben que los 10 mandamientos que a nosotros nos enseñaron cuando éramos católicos no son los mismos que están en la Biblia. Por lo menos los 2 primeros. Eso fue lo que me pasó a mí cuando comencé a leer la Biblia por primera vez. Yo me sabía los 10 mandamientos de memoria porque me crié siempre toda mi vida en colegios de curas. En Venezuela, cuando vivía de niño, estudié en los maristas y en España estudié en los salesianos. Y me conocía los 10 mandamientos de memoria y tantas cosas. Y llegué hasta a dirigir el rosario. ¿Qué le parece? Que yo le arrancaba bolas para que termináramos antes, sino que yo era interminable. Pero bueno, a lo que vamos. Cuando yo leí por primera vez la Biblia en mi vida, que la abrí así al azar, yo leí justamente los 10 mandamientos. Y al momento me di cuenta de que no eran igual que en el catecismo. Y por eso me fui rápidamente a hablar con un cura, que yo lo consideraba una buena persona, de hecho era una buena persona, y le dije: don Gilberto, esta gente me ha regalado una Biblia y leí los 10 mandamientos, y aquí dice una cosa y en el catecismo dice otra, ¿qué hago? Y me dijo: cierra, así me llamaban. Si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada, que no sabes a quién creer, sino a Dios o a los hombres, me dijo, mirando así para todos los lados, por si acaso le hacían algo, quédate siempre con la palabra de Dios. Y eso fue lo que hice. Y entonces, en plena pandemia, yo estoy hablando de los 10 mandamientos y hay una señora ultracatólica de misa diaria, con mucha responsabilidad dentro de la iglesia católica, que está oyendo el mensaje. Y entonces ella va a su Biblia, porque dicho sea de paso, la Biblia que yo tengo aquí en el púlpito es exactamente igual que la que tiene este señor en el Vaticano, ¿eh? Es exactamente igual. Dice lo mismo, ¿eh? Y cuando ella fue a su Biblia, versión Nácar Colunga, que es la que suelen utilizar los católicos, y ella leyó los 10 mandamientos, a ella no se le cayó la dentadura postiza de milagro. Porque se dio cuenta que hay algo que Dios abomina, y es la idolatría. Y en el mundo del catolicismo, para ser un buen católico, tienes que ser una persona idólatra. ¿Sí o no? Y todo eso lo trajeron los españoles, ¿de dónde? De España. Y se lo llevaron a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, etcétera, etcétera. Lo que no funcionaba allá, lo exportamos y tampoco funciona acá. Y ¿saben lo que pasa, queridos hermanos? Que cuando uno comienza a leer la Biblia, tiene tanto poder la palabra de Dios que esa mujer cayó de rodillas, llorando, pidiéndole perdón al Señor en su casa. Si no me lo llega a contar esta señora, yo nunca me llego a enterar de que esta señora cayó por el poder de Dios, bajo una convicción de pecado tremendo, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas y derretir corazones endurecidos por el pecado. Bueno, lo mismo me pasó a mí en Sevilla. Estábamos predicando durante 3 meses, todos los días, en una carpa como de un circo. Todos los días estuvimos 3 meses allí en Sevilla. Y una tarde me llegó una muchacha y me dice: ¿se puede adorar imágenes? Sevilla es una de las ciudades más idólatras del mundo. Aquí cuando llegué al aeropuerto, ¿saben lo que vi? Las maquinitas estas en el aeropuerto. En Sevilla usted entra a una carnicería, a una farmacia, donde quiera, y hay imágenes enormes. Toda la tienda está llena de imágenes. Nacen con eso desde niños, lo están viendo desde la cuna. Y esta muchacha me preguntaba si es bíblico, si es correcto, si agrada a Dios adorar imágenes. Y yo le dije: ¿tú tienes Biblia en casa? Y me dice: sí, tengo una Biblia. Digo: ábrela por Éxodo 20. Y cuando vayas a tu casa lo lees y mañana hablamos. Cuando esta chica vino a hablar conmigo, me dijo: no tengo la más mínima duda de que lo que estaba haciendo no le agrada al Señor y lo voy a dejar de hacer, porque leyó la Biblia y la Biblia habló directamente a su corazón. Esa jovencita que llegó ese día a esa carpa con su novio, hoy en día son los pastores de esa iglesia que se levantó para la gloria de Dios en la ciudad de Sevilla, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios.
Entonces, cuando usted abre la Biblia y usted la lee, y si lo puede hacer en alta voz, mejor que mejor, esa palabra le transforma el alma. Y eso fue lo que me pasó a mí en el mes de diciembre, cuando nuestra hija comenzó a sentirse mal, y la madre tenía que bañarla, y no podía mantener el equilibrio, y perdió la facultad de poder leer, y solamente quería dormir, y dormir, y dormir. Y cuando un día entro a su habitación, y le digo: Miriam, levántate ya, tienes que ir a comer un poco, por favor. Estaba así como un espagueti de flaco, no quería comer, solamente quería dormir. Y comienza con su, como lo llaman, con su manta, con su frazada, con su cobija, tiene tantos nombres, ¿no? Comienza a ser como un robot: es que se me cayó algo, es que se me cayó algo, es que se me cayó algo, como una máquina. Yo decía: ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y se pone: papá, ven un momento, papá. Y le digo: Miriam, que soy yo, papá, ven un momento, papá. Y en eso entra mi hija mayor, y nos quedamos mirando, y mi hija comienza a llorar y me dice: papá, yo me voy a la calle a dar una vuelta con el niño. Y se fue a la iglesia corriendo, que justamente había ensayo de alabanza ese día, y le pidió, llorando a los jóvenes que estaban allí: por favor, orar por mi hermana que se ha vuelto loca. El que tu propia hija ni siquiera te reconociera. Se obsesionó con quererse ir: me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde? Cuando yo sabía perfectamente, porque yo vengo de esa selva. Yo no me crié en el evangelio, ¿sabes? Yo vengo de la calle, del mundo, y yo sé que allá afuera, el ambiente que se respira aquí, allá afuera no existe. Y más una niña, un bomboncito, ¿verdad, jovencita? Yo digo: ahí te van a comer, hija. En cuanto salgas por la puerta la pierdo. La pierdo, lo sé que la pierdo. Una lucha tremenda. Una noche ya, aquello fue una batalla campal. Tuve que llamar a Armando, a otros pastores por teléfono, venir a mi casa orando: Miriam se quiere ir, mira, pero era una incoherencia. Tienes toda su cabeza llena de múltiples lecciones. Eso es lo que significa la palabra esclerosis, cicatrices. Tiene toda la parte frontal de su cerebro totalmente llena de lesiones, y eso le afecta a diferentes órganos, ¿verdad? Y entonces en esos días que hicimos, comenzamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y yo creo que en esos días el Señor me dio una palabra. Ese versículo que tantas veces pongo en los libros cuando lo firmo, que es el que siempre pongo, se me hizo realidad en mi vida. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y me lo tomé para mí, dije: Dios mío, esta palabra que tanto he dedicado a otras personas, ahora me viene bien a mí. Y un día, solo en casa, cuando estaba todo el día llorando, todo el día, y desde que me levantaba, incluso durante la noche, se me caían las lágrimas y no podía parar de llorar, llorar, llorar. Y recuerdo que muchas veces Elena, cuando me escuchaba en la cama llorando a altas horas de la noche sin poder dormir, me tocaba y sí me decía: duerme ya, descansa un poco. Y no podía parar de llorar. Y entonces un día en mi habitación, donde estudio, donde hago los devocionales que ustedes ven por la mañana cuando estoy en casa en Canarias, leyendo la palabra de Dios, oye, fue como si la palabra ¡pum!, me saltara, y comencé a leer ese salmo que muchos conocemos de memoria. Muchos de nosotros sabemos docenas de salmos de memoria, pero ese particularmente a mí me tocó esa mañana. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de los hijos de Sión, seremos como los que sueñan. El Señor llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor por estos. Y yo me la apropié y dije: Señor, yo voy a reír otra vez. Yo voy a gozarme otra vez. Yo voy a alabarte otra vez. Porque yo no podía ir a la iglesia a predicar. Me acuerdo que un día llegué a la iglesia y mi hija siempre se sienta más o menos por donde está usted, hermana, por allí. Y yo me puse en el púlpito, iba a comenzar el culto. Y cuando hice así, miré y sabía cómo estaba Miriam en casa y vi que no estaba. Yo empecé a llorar y le dije a Anderson, ven, encárgate del culto, yo no puedo estar aquí, no puedo. Y me fui por las calles llorando por todas las calles, ¿verdad? Pero queridos hermanos, la palabra de Dios fue un consuelo y un bálsamo durante todo ese tiempo. Ustedes saben que si algo caracteriza nuestro ministerio es el énfasis que hacemos tremendo a la palabra de Dios. Y en esos días lo que me sustentó fue las oraciones de centenares y de miles de hermanos como ustedes que estaban orando por nosotros y por nuestra hija, y el poder de la palabra de Dios. Yo la recitaba y la leía en alta voz, y la recitaba y la leía, y yo digo: Señor, tú me dijiste un día esto, y yo prediqué esto, y yo prediqué de lo otro, y yo creo en tu palabra, hasta que, hermanos, Dios hizo una obra tremenda
La tuvimos que llevar un día al hospital porque ya era una incoherencia total y absoluta. Una hermana cubana, doctora que tenemos en nuestra congregación en Tenerife, vino a casa, le hizo una especie de prueba y era incapaz de llevarse su mano a la nariz, se le llevaba la cabeza, la oreja, con la otra no podía. De hecho, ahora mismo no se puede llevar completamente la mano, sino tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Y una incoherencia tremenda, se iba así de lado, no podía mantenerse. Su cerebro se inflamó de una manera tremenda, le estaba oprimiendo y al final la tuvimos que llevar de urgencia. Y el primer escáner que hicieron así, el de urgencia, nos dijeron, esto pinta muy mal. Aquí hay un montón de bultos o de cosas raras en el cerebro, de lesiones, y pusieron abajo la palabra metástasis. Claro, cuando yo estoy allí en urgencias y leo esto, y yo digo, ¿puedo entrar un momento a verla? Y yo sí, está ahí en una camilla. Yo llegué al pasillo y le dije, Miriam, o te agarras al Señor ahora, o te vas. Y no voy a poder hacer nada para salvarte. O te agarras al Señor ahora, o quiero que sepas que te puedes morir aquí. Y esta es la última vez que te hablo. La subieron para la planta de toda la gente de cáncer. Estaba en esa planta, donde había gente con gritos y gente que moría. Allí estuvo mi hija. Y fue en esos días donde el poder de la palabra hizo algo tan espectacular, porque nosotros mientras estábamos en casa orábamos y orábamos y orábamos, y ella comenzó a leer la Biblia, ella comenzó a escuchar cosas de internet, de música cristiana, y allí el Señor hizo una obra tan tremenda en ella, que cuando yo iba por las mañanas a visitarla, que me iba temprano con la moto a visitarla, pues resulta que la que me daba ánimo era ella a mí, en vez de yo a ella, y era algo que yo decía, bueno, si hace una semana atrás estaba loca como una cabra, y todo eran incoherencias y todo era terrible, ¿no será esta otra incoherencia dentro de su enfermedad? Perdonen que les diga esto, pero llegué a pensarlo. Porque hay gente que está mal de la cabeza y tiene como una especie de misticismo en la cabeza, ¿no? Entonces comenzábamos a decir, bueno, a ver hasta cuándo dura esto. Pero la obra que el Señor hace, el poder de la palabra de Dios es tan real que ningún hombre jamás podrá detener la obra que Dios hace en una vida, cuando detrás de esa vida, esa palabra, se está orando y reclamando la bendición del Señor. Así que sigan orando por sus hijos, sigan orando por sus matrimonios, sigan orando por su vida, porque la palabra de Dios tiene poder. Estoy totalmente convencido de ello. Dios habló la palabra, Dios permitió que esa palabra se escribiera, pero en Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra, o el verbo. Y el verbo, o la palabra, era Dios. Es decir, que Dios era la palabra y la palabra era Dios. Y dice, escuchen bien esto, y aquella palabra, o aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que tenemos la palabra pronunciada por Dios, tenemos la palabra por escrito, y aquí la tenemos, gracias al Señor, y tenemos en un momento puntual de la historia que esa palabra se encarna, se hace hombre y habitó entre nosotros, y estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el milagro más grande en toda la historia de la humanidad, como una palabra se humana, se encarna, habita entre nosotros, y ahora esa palabra no solamente la podemos oír, sino que la podemos tocar y la podemos sentir. Y esa palabra, ese Dios, está dentro de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero finalmente queda otra característica de la palabra, que es la que nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, y quiero leer estos versículos, hermanos. 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 19, y dice así la palabra de Dios. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense el proceso que ha ido experimentando la palabra de Dios. Primero Dios la habla, nadie la escribe, Él la pronuncia sin necesidad de nada ni de nadie. Él la habla, transforma, cambia las circunstancias, crea el mundo, el universo. Esa palabra tiempo más tarde se va escribiendo paulatinamente. Tenemos en el Antiguo Testamento la ley, tenemos los salmos, tenemos los libros proféticos, tenemos los libros históricos, etcétera, etcétera.
En la época del Señor Jesucristo, muchas personas ya no hablaban hebreo, hablaban el griego, pero ya se había traducido, ¿verdad? En la época de los griegos, por primera vez, la primera traducción de la Biblia fue el Antiguo Testamento, estamos hablando, del hebreo al griego, como se llama la Septuaginta, por 70 personas diferentes en la ciudad de Alejandría. 70 personas en 70 habitaciones diferentes para que después vieran si habían coincidido las 70 traducciones, y efectivamente coincidían. Tenemos la palabra hablada de Dios, la palabra escrita, la palabra humanada o encarnada, que fue el Señor Jesucristo, pero nos queda ahora a nosotros, como dice aquí, la palabra profética más segura. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla de que hay una característica de la palabra de Dios que tiene que ver con lo escatológico, con lo futuro, con lo profético? Bueno, gracias al Señor, 3/4 partes de material bíblico es material profético. Y muchas de esas profecías ya se han cumplido, lo cual le da una credibilidad enorme a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, de la primera venida de Cristo se cumplieron más de 150 profecías. Prácticamente todos los detalles de la vida de Jesús estaban escritos por diferentes profetas. Por ejemplo, su nacimiento. ¿Quién de nosotros aquí en esta sala, o los que están ahí en su casa viendo el culto, o los que los verán después, quién de nosotros tuvo la capacidad antes de nacer de escoger el lugar de nacimiento del país? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros pudimos escoger ese lugar. Dios había dicho a través del profeta Miqueas que una pequeña localidad llamada Betlehem, Belén, la casa del pan, sería el lugar donde nacería el Mesías. Y así se descartaban otros lugares. Y allí nació el Señor Jesucristo, en Belén de Judea. Pero es que curiosamente no vivían allí sus padres, sino que vivían muy lejos de ese lugar. Pero un edicto por parte de Augusto César, casualmente, en aquellos tiempos, obligaba a todas las personas que tenían que volver a su lugar de origen para ser empadronados. Pero es que María en aquel tiempo estaba embarazada. Y desplazarse con una mujer embarazada en un largo viaje era muy complicado. Pero tuvo que hacerlo, era una ley romana y había que cumplirla. Y ella dice que viajó con su marido hasta Belén de Judea. Y estando en Belén de Judea, le entraron los dolores de parto. ¿Y dónde nació el Señor Jesús? En Belén de Judea, según lo que había dicho el profeta Miqueas. Todo lo que le pasó al Señor Jesucristo en su primera venida, todo, absolutamente todo estaba escrito. ¿Quién de nosotros puede elegir la forma, el día o la hora de nuestra muerte? Ninguno. Ni escogimos el lugar de nacimiento, ni el día ni la hora, ni tenemos la capacidad, ninguno de nosotros, de poder elegir el día, la hora y el lugar de nuestra muerte. Eso solamente le queda a Dios, como poder que Él tiene absoluto, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que tenía que morir en Jerusalén, crucificado entre dos malhechores y enterrado en un sepulcro de un señor multimillonario que le prestó el sepulcro para que Él muriera en ese sepulcro, o estuviera enterrado en ese sepulcro. ¿Quién puede elegir eso? Y así te podía hablar de más de 150 profecías. Por ejemplo, cuando le dieron agua o vino o vinagre en la cruz del Calvario, estaba escrito. Cuando un discípulo lo vende por 30 piezas de plata, estaba escrito. Cuando un discípulo lo iba a traicionar, también estaba escrito. Absolutamente todos los detalles de la vida de Jesús estaban escritos. Y el más grande de todos, la resurrección del Maestro. Porque si hubiera cumplido con 149 profecías, pero faltaba el examen final de la resurrección, sería otro falso Mesías, como tantos y otros que habían venido en el pasado. Pero cuando a Él lo meten en el sepulcro, sus enemigos se frotaron la mano, pensando que habían acabado con Él. Ya hemos acabado con este hombre. Se acabaron los milagros, se acabaron esas locuras de multiplicación de panes y de peces, de muertos que resucitan, etcétera, etcétera. Lo meten en un sepulcro y toman medidas para cuidar a un muerto como nunca habían tomado para cuidar a nadie. 16 soldados romanos armados hasta los dientes para que nadie se acercara al sepulcro. Lo meten en una cueva con una piedra redonda que pesa aproximadamente 4.000 o 5.000 kilos de peso. Ponen un precinto romano para que nadie viole ese lugar. Tomaron, ya digo, todas las medidas habidas y por haber para que no saliera de la tumba. Pero dice la Biblia que al tercer día, cuando una de sus seguidoras llamada María Magdalena fue al sepulcro y lloraba, alguien le dijo: no busques entre los muertos al que vive, porque al que vive ahora, porque ha resucitado de entre los muertos. No tenemos que buscar en los muertos. Léame las manos, écheme las cartas. No buscamos entre los muertos la respuesta que solamente Dios nos puede dar, porque es un Dios vivo. Resucitó al tercer día, y ese Dios
ese Señor Jesucristo resucitado, palabra encarnada, dio muchas profecías y una de las que dijo, dice, me voy, pero vendré otra vez. Y si cogemos todas las profecías de Él que hablaban de la primera venida y leemos todas las profecías que hablan de su segunda venida, tenemos más material para creer que vendrá por segunda vez solamente en el Antiguo Testamento que para estudiar su primera venida. Así que, mis queridos hermanos, el Señor va a volver otra vez a este mundo. Y dice cuándo, o más o menos el tiempo, y dice dónde, y dice cómo, y pondrá en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y reinaremos juntamente con Cristo. Y tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, tenemos el Apocalipsis, tenemos el libro de Daniel para estudiar todo el material profético de los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar. Llámese pastor, llámese cura, llámese reverendo, llámese obispo, me da igual el nombre que le ponga. Usted ya tiene material y tiene madurez más que suficiente para decir, usted será pastor, pero usted es un falsante. Usted será reverendo, pero usted está enseñando falsas doctrinas. Y usted será lo que sea, pero yo no le voy a creer ni una palabra, ni le voy a apoyar ni un momento más, porque en la palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que usted, caballero, está enseñando. Y me da igual que se llame pastor, me da igual que tenga una iglesia de miles de personas, me da exactamente igual. Por encima de obedecer al hombre, tengo que obedecer a mi Señor. ¿Y cuántas veces la gente, por no tener esa capacidad o esa madurez, se dejan engañar y se dejan seducir y hasta se arruinan apoyando a sinvergüenzas que, aprovechándose de la bondad de la gente y utilizando un púlpito que es lo más sagrado del mundo, comienzan a enseñar cosas que no son de la voluntad de Dios? Ha llegado el tiempo en el que nos demos cuenta de que una de las señales de los últimos tiempos es que se levantarían falsos cristos. Y la palabra Cristo no es un nombre, es un adjetivo en hebreo, Mashiach. Falsos ungidos, que incluso pueden llegar a ser señales, milagros y prodigios, y que podrán incluso engañar a los escogidos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nunca olvidaré en mi vida cuando un día me llevaron a un programa de televisión. A mí no me gusta ir a radio, ni televisiones, ni nada de eso, pero un día insistía un amigo mío y bueno, de pesado le dije, venga, va, voy para que me dejes tranquilo, porque eres un pesado. Era un pastor, pero él decía así, ¿no? Era un pesado. Me llevó a la televisión y estábamos ahí en la sala y nos iban a hacer 4 preguntas. Yo estaba deseando marcharme porque a mí todos esos rollos no me gustan. Y hay un pastor sentado al lado mío y me dice, tengo que contarte un milagro que ayer pasó en mi iglesia. Digo, qué bonito, qué bueno, me alegro mucho, hermano. Ojalá que ocurra mucho más. ¿Quieres verlo? Me dice. Digo, ¿el qué? El milagro. Digo, ¿el milagro lo tienes ahí? Dice, sí. Digo, enséñamelo a ver. Y me saca un trocito de papel ahí. Así. ¿Lo ven este papel así? Y así. Un trocito de papel así. Así como manchadito así. Se llama purpurina. ¿Conocen la purpurina? La purpurina es esa pintura que parece como oro. Esto es así como una cosa de esta así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben? Y le digo, ¿y qué vaina es esto? ¿Qué cosa es esto? Dice, no, esto es oro. Digo, esto es oro. Sí, porque ayer estábamos en el culto y empezó a llover oro. Y entonces yo cogí este papelito, hice así y lo froté de oro. Y le digo, ¿tú me estás tomando el pelo? ¿Tú te crees que yo soy idiota o qué? Tú podrás engañar a tu gente, pero a mí no me engañas, ¿eh? Que yo antes de cura fui fraile. Entonces, ¿tú te crees que mi Dios, con todo el hambre que hay en el mundo y con toda la miseria y gente destruida que está en el mundo, te va a mandar a ti oro, que en vez de mandarte lingotes de oro te manda una birria de esto que no vale para nada? Una de las cosas que más me ha impactado en este viaje, por lo menos de momento, es cuando ayer, creo que fue, salimos a buscar un sitio para comer y llegamos a un sitio que parecía el infierno, el inframundo. Centenares de jóvenes y de ancianos destruidos completamente por el alcohol, por la droga o por lo que sea, viviendo peor que animales, rodeados de basura por todas partes. Aquí en esta ciudad de Las Vegas, donde viene todo el mundo a los casinos y a tirar la casa por la ventana, aquí hay centenares de esclavos muriéndose de hambre, destruidos en las calles. Qué terrible, ¿verdad?
Estoy seguro que Cristo, en vez de organizar cenas en lugares como este, seguramente iría a darles de comer a ellos. Probablemente en el día de hoy, ¿verdad? ¿Y tú crees que el Señor Jesucristo, viendo a los niños que se mueren en África de hambre, que tuvimos que ir a África a darles de comer a los niños, y a Bolivia, que estuvimos durante años trabajando con niños recogidos de la calle, que no los quería nadie? Y mientras en las iglesias predicaban prosperidad y los pastores te enseñaban el Rolex y el terreno y la casa que se habían comprado, los niños estaban muriendo de hambre en la calle, ¿tú crees que te va a mandar mi Señor del cielo esta birria de oro desde el cielo? ¿Para qué? ¿Para que vengas aquí a presumir de que tienes una iglesia poderosa? Cuando tenemos a la ciudad patas arriba y vemos que el país se va a la ruina y no estamos haciendo los cristianos absolutamente nada, sino pelear y discutir a ver quién tiene la iglesia más grande y quién tiene más miembros. Pero tenemos ya que despertar del letargo, queridos hermanos. Ya no hay tiempo que perder, nos queda menos vida, por lo menos a mí de la que ya he vivido. Me queda menos ministerio que el que ya he vivido. Tenemos que comenzar a darnos cuenta de que la vida cristiana no es dame, sino doy, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios nos ha dado palabra para que no nos dejemos engañar nunca más, por nada ni por nadie, querido hermano. Nunca más. Llámese como se llame y sea quien sea, porque ahora tiene la palabra escrita. Y usted puede comprobar por sí mismo si lo que está oyendo es palabra de Dios o es un cuento chino. Por eso, mis queridos hermanos, para concluir en esta noche, yo les digo algo. Si no tiene una Biblia, cómprese, obtenga una Biblia lo antes posible. Comience a leerla para que nadie le engañe, para que nadie le tome el pelo. Y cuando hay gente que me dice, pastor, yo es que la leo y no la entiendo, digo, qué casualidad, oye. Ves una película 4 horas y la entiendes toda. Sabes quién es el bueno, el malo, quién se va a casar, quién es el querido de la querida, el amigo de la amiga, el novio de la novia. Lo entiendes todo. Abres un negocio, una empresa y funciona perfectamente. Lees el periódico y lo entiendes. Vas al cine y lo entiendes. Te cuentan un chisme y lo entiendes. Y lees la Biblia y no lo entiendes. ¿Y no será que tienes aquí un bloqueo espiritual que habrá que reprenderlo y orar para que seas libre y el Señor te dé memoria y capacidad para entender la palabra? El cerebro no se atrofia por usarlo mucho. No, al contrario. El cerebro se atrofia por no usarlo o por meterle basura. Y la mejor medicina para todos tus huesos y para tu mente es leer y escudriñar y memorizar la palabra del Señor. Porque es la lámpara que va a iluminar tu camino. Y la palabra de Dios será dulce como la miel y transformará tu vida y tu corazón. Y nunca más volverás a ser la misma persona. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Aleluya. Yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que sean amantes de la palabra de Dios.